Cristo. Vamos a ver un tema bien interesante. Compartí hace algunas semanas, no sé quién recordará, un mensaje que titulamos Transformados por su Gloria, donde básicamente mencionábamos cómo Moisés, cuando se encuentra con la presencia de Dios en el monte Sinaí, es impactado por esa presencia, por esa gloria divina, que se volvió adicto a la presencia de Dios. Que cuando va rumbo a la tierra de Canaán, no le pidió: Señor, dame la garantía de que tomaré Canaán, qué tierra me va a tocar, a ver cuál es el terreno que me corresponde a mí. Lo único que le pidió es que tu presencia vaya conmigo, y luego le pide: muéstrame tu gloria. Lo mismo pasa con Pablo. Se encuentra con el Señor y dice: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Si me muero ni me aflijo, porque sé con quién voy y a dónde voy, y yo ya quiero estar ahí. Vimos que cuando un creyente se encuentra con la presencia de Dios, para no interpretar esto de forma incorrecta y que tengamos ideas místicas, cuando alguien pasa tiempo con Dios, buscando al Señor en oración, buscando al Señor alabándole, buscando al Señor en su palabra, y estamos envueltos entonces en su presencia, en esa intimidad, lo que sucede en esa intimidad, la paz y el gozo que la Biblia menciona que se encuentran, la palabra que viene a nuestras vidas, el ánimo en tiempos difíciles, o la corrección a veces cuando estamos un poco ciegos y endurecidos, nos vuelve tan adictos porque es tan emocionante y tan hermoso que tú quieres más. Entonces ya no hay en tu mente la idea de tengo que orar, tengo que hacer esto, sino que tú lo deseas. Y como David te preguntas: ¿cuándo vendré y me presentaré delante del Señor? Quiero en este mensaje, digamos, no ver una segunda parte, pero sí una extensión de qué es lo que sucede cuando caminamos pegados a esa gloria divina, cuando caminamos en la presencia de Dios. He titulado a este mensaje, que estaremos basando en Éxodo capítulo 13, si quieres anotar, Shekinah. Es una palabra medio rara, pero la utilizaban los judíos para hablar justamente de la gloria tangible de Dios manifestada a los hombres, en este caso a través de una nube, como veremos. Shekinah, acampando en su presencia. Voltea con el de al lado y dile: ¿y tú? Díselo, ¿dónde tienes tu campamento? ¿En dónde estás acampando? Vamos a ver lo que pasó con el pueblo de Israel, que acampó durante 40 años en el desierto en la presencia de Dios. Éxodo capítulo 13, versículo 20 nos cuenta cuando Israel ha salido de Egipto, va rumbo a la tierra de Canaán, se encuentra en el medio de la nada en el desierto, y dice Éxodo capítulo 13, versículo 20, que partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Tomemos nota de las siguientes palabras que serán la base de esta enseñanza. Dice que Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. Ojo, columna de nube, no dice que una nube. Y dice de fuego, y de noche en una, perdón, me brinqué, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día, dice la Biblia. O el pueblo de Israel andaba de día y de noche, porque en el día los guiaba la columna de nube y en la noche la columna de fuego. Versículo 22 es hermoso, al final lo meditaremos. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Seguramente tú has leído este pasaje y dices: ¿y eso qué tiene que ver para mi vida? ¿Y qué significa? Bueno, hay cosas interesantísimas aquí, y antes de ir directo a los 4 puntos de la enseñanza, yo quiero explicarte algo que no sé si tú has estudiado, pero la palabra nube en el original hebreo es bien interesante, porque estamos hablando de lo que Dios elige para manifestar de forma tangible su presencia. No es que Dios era la nube, sino que Dios estaba mostrando su gloria a través de esa nube. No es que Dios estuviera en la nube, porque mucha gente tiene esta idea, ¿no?, de que Dios estaba en el lugar santísimo. No, ahí se manifestaba su presencia de forma tangible, pero Dios es omnipresente, Él está en todas partes. O sea, hay gente que piensa: Dios está en la iglesia. Quizá a lo mejor tú creciste en la religión popular y alguna vez de niño entraste con tu mamá y estaban las velas y los cantos gregorianos y todo místico, silencioso, y de repente se te ocurrió hablar en voz alta: mamá, shh, silencio, que aquí está el Señor. Como si Dios estuviera dormido, ¿no? Y si lo despiertas se enoja, y tú creciste con esa idea. Inclusive vienes al cristianismo y sigues con esa idea. No, vamos a donde está el Señor. Entonces aquí te portas bien y te pones la máscara del santo, pero sales de la iglesia, te quitas la del santo, te pones la de Blue Demon y vives de lunes a sábado como si Dios no existiera, porque ignoras que Dios está en todas partes.
Dios está en todas partes porque Él es omnipresente. Entonces no es que estaba en la nube, sino que estaba en todas partes, pero manifestaba de forma visible, tangible su presencia a través de la nube. Y cuando la gente lee de la nube, imagina que es como una nube toda chafa, así como las que pintas en el kinder, ¿verdad? Y ahí estaba Dios, como hay una... no sé si se llama casa productora o qué en Hollywood, ¿verdad? Creo que es DreamWorks, que produce algunas películas, y sale un niño pescando encima de una nube, y así se imaginan al Señor en una nubecita. Pero no, esta palabra nube es la palabra hebrea anán y significa nube de tormenta. ¿Tú recuerdas lo que vimos en la enseñanza que te contaba hace unos minutos, transformados por su gloria? Éxodo capítulo 19, versículo 16, cuando la nube posa sobre el Sinaí, dice que había como tormentas y truenos y relámpagos. Entonces, algunos que alguna vez han estudiado acerca de nubes, que tiene que ver su carrera con esto, creo que ya empiezan a darse idea de qué tipo de nube es. Y si no, te voy a dar más pistas para que juntos lo averigüemos. Es una nube de tormenta. Éxodo, lo voy a leer textual para que no pienses que estoy inventando. 19, versículo 16, dice que aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte. Y dice, y sonido de bocina muy fuerte. O sea, no era que bajó una nube pacífica, sino que vino una nube con truenos, con relámpagos. Era una nube espesa, no era una nubecita, era una nube muy grande. Y si tú le preguntas a Santo Google, o si tú le preguntas a tu aplicación de inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Qué es una nube de tormenta con relámpagos y truenos muy espesa y que además es de desarrollo vertical? Ojo, no era una nube larga en el sentido horizontal, sino que la Biblia dice que iba Dios no en una nube, sino en una columna de nube. ¿Y qué es una columna? Dirás de al lado, pues una columna, ¿verdad? Volten a ver las columnas de la iglesia. Eso es una columna. Entonces, ¿la nube era horizontal o era vertical? Era una nube vertical. ¿Y cuáles son las nubes de desarrollo vertical con truenos, con relámpagos, espesa? A estas nubes se les conoce como cumulonimbus o como cumulonimbo. Si tú eres piloto, tú no quieres encontrarte con una de estas en el camino. Los pilotos tienen instrumentos de navegación para darle la vuelta, para volar por encima o para de una u otra forma evadir, encontrarse con una de estas que es llamada la reina de las nubes. ¿Y por qué no quieres encontrarte con ella? Pues porque, como lo estamos leyendo en la Biblia, tiene tormentas no solo de lluvia, de granizo, de tornados, tormentas eléctricas, y puede llegar a crecer hasta 18,000 metros de altura. Imagínate esto, 18,000 metros de altura. Su aspecto literalmente es amenazador. Y por eso es que ningún piloto quiere encontrarse con una de estas a la mitad del viaje, porque es una nube que tiene dos características: va a arrasar con todo lo que se encuentra en su camino, y número dos, una vez que tú estés dentro, difícilmente podrás salir de ahí. Me fascina que Dios haya elegido este tipo de nube para manifestarse, porque creo que así es su presencia. Una vez que tú estás dentro, arrasa con todo. Tú vienes con desánimo, acaba con el desánimo. Tú sales transformado de su presencia. No puede entrar un avión a una de estas nubes y salir igual. Entra y sale totalmente trastornado en el sentido terrenal para mal, pero en el caso de la presencia de Dios para bien. Tú entras, ¿verdad? Y sales totalmente transformado. Entraste desanimado, sales con gozo. Cambia tu lamento en alegría, decía la Biblia desde el Antiguo Testamento. Tú entras con depresión, sales con ánimo. Tú entras sin saber qué hacer, sales con visión. Entras sin ganas de vivir, sales con esperanza. Nadie puede entrar a la presencia de Dios y salir igual. La presencia de Dios arrasa con todo aquello que no tiene que estar en tu vida. Había pecados que tú no podías romper en tus propias fuerzas. Yo sé que hay personas que se sienten un poco frustradas. Algunos me lo han externado a veces en consejerías, y sé que te vas a identificar, que dicen: Jesse, es que me siento mal porque yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero hay cosas que no he podido en mis fuerzas dejar. Y hay en mi vida adicciones, y el alcohol, y las drogas, y la pornografía, y la inmoralidad, y estos pensamientos. Y yo en verdad amo a Dios y quiero hacer las cosas bien, pero no puedo. Cuando tú entras a la presencia de Dios,
Donde está el Espíritu, allá hay libertad. Cuando tú entras en su presencia y eres lleno de su Espíritu Santo, Él rompe cadenas. Y decía la Biblia desde el Antiguo Testamento que pudre los yugos. Toda esclavitud, toda cadena se rompe cuando tú entras en la presencia de Dios, cuando tú pasas tiempo con Dios. Y una vez que tú entres, querido amigo, querido hermano, difícilmente vas a poder salir. Una vez dentro de esa nube de la gloria de Dios, va a ser tan cautivante lo que tú experimentes que tú vas a querer pasar más tiempo allí. Es algo que yo no puedo explicar, sino que tú tienes que vivir. Y llegará el día, y oro para que así sea, que no sea para ti una carga como lo es para muchos inicialmente. Ay, es que tengo ganas mejor de hacer esto, pero en la iglesia me dijeron que tengo que orar porque si no me cae la maldición de Tutankamón. Y si no oro, Dios no me bendice. Estas ideas incorrectas que tenemos. No, métete a la nube. Y su gloria va a ser tan cautivadora que tú solito vas a decir: Señor, yo no quiero salir de aquí. ¿Por qué no se puede detener el tiempo para que pasen las horas y que yo siga metido en esta nube de gloria, en esto que llamaban los judíos la Shekinah? Ahora hay cosas interesantísimas en esta historia que quiero que meditemos de qué es lo que pasa cuando tú caminas en esa gloria de Dios. Vuelvo a repetir, cuando hablo de la gloria, no esperes ver como que angelitos y estrellas y luces, ¿verdad? No estoy hablando de misticismo, estoy hablando de cuando tú caminas en intimidad con Dios. Lo primero que vemos aquí claramente es esto. Voy a regresar a Éxodo capítulo 13. Versículo 21 dice: y Jehová iba delante de ellos en una columna de nube. Primer pregunta que te quiero hacer: ¿dónde iba la Shekinah de Dios? ¿Dónde iba la nube? ¿Dónde iba la presencia de Dios? ¿A la mitad, atrás o adelante? ¿Y ellos seguían su presencia o la presencia los seguía a ellos? Y cuando tú buscas algo de Dios, ¿cómo lo estás haciendo? Somos la persona que le decimos: Señor, mira, ven, bendice lo que voy a hacer. O sea, tú vas adelante y Dios atrás. Ya tomaste la decisión y le pides a Dios su favor. O le dices: Dios, ¿a dónde quieres que yo vaya? Sabiendo que en su presencia hay bendición. Porque a veces no vemos la bendición como hijos de Dios y vienen pensamientos del enemigo. Es que eres un burro, es que eres un fracasado, es que tu vida no sirve, es que eres un inútil, no hay un propósito. No, sí lo hay. Veamos la semana pasada, si no mal recuerdo, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene un plan precioso, pero muchos no lo han descubierto, porque a diferencia de Israel, llevamos a veces nuestra vida viviendo como nos da la gana. Voy a emprender este negocio y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Aún dentro del ministerio llegamos a caer en activismo y hacer un montón de cosas pensando que la vida cristiana se trata de hacer y hacer y hacer, y olvidando que no se trata de hacer por hacer, sino de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque el pecado, recordemos, no es solo hacer lo malo, sino dejar de hacer lo bueno. Básicamente cualquier acción que no esté dentro de la voluntad de Dios. Entonces a veces ese activismo nos desvía de la voluntad de Dios. Y el error es que en vez de preguntarle: Señor, ¿qué quieres que haga?, vivimos diciéndole: bendice lo que voy a hacer. Y de repente nos encontramos que las cosas no salieron bien y te encuentras gente reclamándole a Dios: Señor, ¿por qué permitiste que este muchacho patán me rompiera el corazón? Si era cristiano. Bueno, hija, es que yo cuando te dije que era el hombre que tenía para ti, es que oramos y nos dijiste que sí. ¿Te ha pasado que conoces adolescentes así? No oran ni por los alimentos, pero para andar con la chava o el chavo que les gusta, ahí sí hasta ángeles se les aparecen y escuchan audiblemente la voz de Dios, ¿verdad? O sea, no buscan la dirección de Dios, pero para los deseos de su carnota ya estuvo. ¿Y por qué fracasó este negocio? Bueno, es que la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si estoy siguiendo la nube. Si estoy caminando atrás de su gloria, digo en sentido figurado, tengo que ir en ella, pero el punto es siguiendo sus instrucciones, siguiendo su voz, buscando en oración su dirección, preguntándole: ¿qué quieres que haga? O lo que suelen hacer muchos creyentes: Dios, bendice lo que voy a hacer. Voy a entrar a esta universidad, voy a andar con esa chica, voy a emprender este negocio, me voy a casar con esta persona, voy a dar esta prédica, bendice lo que voy a hacer. Empezamos algo en el ministerio, hacemos un congreso, bendice este congreso. No, la primera pregunta que me tengo que hacer, y ahí hay bendición, es: ¿qué quieres que haga? De repente yo como pastor tengo cosas interesantes que compartir, que digo: Señor, quiero compartir esto, y lo más fácil sería: y bendice este mensaje. Pero mi primera pregunta no es bendícelo, sino: ¿qué quieres que yo hable? Y te prometo que ha habido veces
en que tengo el bosquejo en mi mano y le digo, Señor, está bien chafa este mensaje. Señor, este bosquejo no me gusta, está bien sencillo, pero ¿estás seguro que esto quieres que comparta? Sí. Y de repente empiezas a compartirlo y Dios obra de una forma impresionante. Me pasó, por ejemplo, con el Congreso de Varones. Yo me estaba bañando y estaba en oración. Dios, ¿de qué quieres que hable? Y me quedo en silencio y viene a mi mente, Jefté, te prometo que yo ni recordaba quién era ese brother. Voy a la Biblia y dije, Señor, esta historia está bien chafa. Habla de que aparentemente sacrificó a su hija y muchos creen que sí, otros creemos que no, pero eso ¿qué interesa en un congreso de varones? Esto es para un mensaje de apologética. Algún día recordé que compartí de eso explicando este famoso dilema de Jefté, ¿verdad? Pero pasaban los días y seguí en mi mente esto y no venía otra palabra y de repente Dios empieza a aclarar el panorama. Y surge una palabra que fue para mi vida y para muchos varones de bendición, porque entendí este punto. Lo más fácil hubiera sido, a ver, un bosquejo de mensaje para hombres. Bueno, Señor, bendícelo. No hay el mismo resultado. Cuando tú haces las cosas y pides que Dios las bendiga, a cuando tú le preguntes a Dios qué es lo que quiere Él que tú hagas. Empieza a hacerlo al revés y vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Vas a ver su favor, su bendición, su provisión, su protección. Quizá no inmediatamente porque siempre hay pruebas, como se lo compartí a mis hermanos. Siempre que viene algo bueno hay oposición, hay adversidad. El camino del justo no siempre es color de rosa. Los discípulos enfrentaron el imperio romano persiguiéndolos durante 3 siglos, pero vas a ver que todo eso va a obrar para bien. Cambia tu forma de pensar en cuanto a las cosas que haces. No seas sabio, dice Proverbios 3, del 5 al 7, en tu propia opinión. Lo que muchos han hecho es, yo soy experto en esto, ya lo sé hacer, lo he hecho 1,000,000 de veces y otra vez me va a salir bien. No, hay camino que al hombre le parece derecho, Proverbios 16, 15, 25, pero su fin es camino de muerte. Es la historia del ser humano. Hemos vivido nuestra vida haciendo lo que nos da la regalada gana, como país ignorando a Dios. No, esos son los religiosos, los aleluyos. Tú guía a tu familia como quieras, haz negocios como quieras, administra tu dinero como quieras, trata a tus hijos como quieras. Y cuando nuestras vidas son un desastre, cuando de repente eché a perder mi relación con los hijos, mi matrimonio es un desastre, mis finanzas están por los suelos, mi salud está derribada, el mundo está hecho un caos. Qué fácil es para la gente decir, pues ahora soy ateo, Dios no existe. Y volteo al cielo y pregunto, ¿y por qué permitiste todo esto, Dios? Dios, porque Dios se aguanta, pero pobres de los ángeles que nos tienen que escuchar. Le han de decir, Señor, ¿no me dejas aparecerme y ahorcarlos? Yo creo que nos han de querer ahorcar. Han de estar Miguel y Gabriel, oílos, como el meme, mientras se golpean en la cabeza, escuchando nuestras tonterías. Qué fácil es culpar a Dios de las cosas que nos salieron mal. Y Dios preguntándonos, ¿y yo cuándo te dije que lo hicieras? ¿Y yo cuándo te di mi dirección? Y si te dio su dirección, ten paz, porque estás en su voluntad y va a obrar para bien sí o sí. Pero si estoy haciendo cosas que surgieron de mi carne, que están siendo trabajadas en mi sabiduría y mis fuerzas terrenales, y estoy confiando en mi experiencia, en que yo ya lo sé hacer, ten cuidado, porque no hay un buen resultado en un camino donde no va la nube por delante, como lo vamos a ver más adelante. Podría seguir con este punto todo el mensaje, pero quiero que veamos todo para englobarlo. Y quiero leerte lo que dice Números capítulo 9, versículo 18. Está narrando básicamente la misma historia, pero da un detalle adicional. Números capítulo 9, versículo 18, dice la Biblia: al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Brincamos al versículo 23. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová le había mandado por medio del dicho de Moisés. Di conmigo, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Ahora yo te pregunto, ¿tú al mandato de quién acampas y al mandato de quién partes? Cuando empiezas o cuando paras algo, ¿es porque tu carne así lo quiso o es porque Dios así lo dijo? Dile al de al lado, ya se te cayó el cantón. ¿Quién da la orden en mi vida? ¿Es para quedar bien con los demás?
¿Es el materialismo el que me hace iniciar ciertos proyectos? ¿Es mi carnota? ¿Es el quedar bien con la gente? ¿Es inclusive la manipulación de alguien? Porque hay mucha manipulación dentro de las religiones, aún dentro del pseudocristianismo, donde supuestamente y Dios me dijo que te dijera que hagas y que no hagas. Y mucha gente pone el campamento, quita el campamento porque le dijeron que Dios dijo, pero Dios nunca se los dijo. ¿Y por qué? Si el pastor me dijo, es que el pastor no es Dios. Que seamos idólatras y no escuchemos la voz de Dios, porque solamente escuchamos la voz del hombre es otra cosa. Pero esto pasa mucho y es peligrosísimo porque puede ser víctima hasta de extorsiones. He sabido de gente que el Señor me dijo que me des tu coche y los mensos le creen. ¿Tú sabes cuántos gavilanes a mi esposa le dijeron cuando era soltera, verdad? Que Dios les dijo que era para ellos. Pastores le llegaron a decir. Un día llegó con mi suegro un pastor, no es que Dios me dijo que un muchacho mucho más grande que ella. Le dijo, sí, felicidades, no me importa que seas el pastor, que Dios se lo diga a mi hija, porque ella también tiene el Espíritu Santo. Y cuando me vio a mí, ay sí, Dios le habló. Amén, aleluya. Pero imagínate que ella seguía por la voz del hombre, por la voz del pastor. Ahora no es de que ignoremos al pastor, pero seamos como los de Berea, que iban a confirmar con las escrituras todo lo que les decían para ver que así fuera. Entonces yo puedo decir, mira, creo esto, siento esto, tengo una palabra, pero tú tienes que pesarla delante de Dios. Tú tienes que tener tu intimidad con Dios. Nuestro consejo, nuestra prédica no puede reemplazar tu comunión con Dios. Tú tienes que caminar bajo la gloria de Dios, en la presencia de Dios, con su Shekinah sobre tu vida, para que Él dé las órdenes y para que al mandato de Jehová tú partas y digas, voy a empezar esto y voy a emprender porque Dios me lo dijo. O al mandato de Jehová a veces también nos tenemos que detener. Más tarde quiero meditar de esto, qué significa detenernos, pero ahorita solamente quiero que estemos conscientes de esto. Dios es quien tiene que dar las órdenes en nuestras vidas. Mis hermanos, no estamos solos. Jesús dijo que nos iba a guiar y que nos iba a enseñar toda la verdad y que nos iba a guiar en nuestras vidas. El Paracletos, el Consolador, el Espíritu Santo. Lo vimos la semana pasada. Paracletos, el que está al lado de alguien para ayudarle en todas las áreas de su vida, en todo tiempo, en todo momento. No está solo. Romanos 8 dice que los que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios, o que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. No sabes qué hacer, pregúntale. Él te va a dar respuesta. ¿Tienes falta de sabiduría? Santiago 1, pídela y Dios te la dará. Clama a mí, yo te responderé. Me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo tu corazón. Pero mucha gente se acerca engañada por el enemigo. No, pues yo creo que Dios a mí no me escucha. Es que fui a orar y no sentí nada. Pastor, me han dicho, usted que está más cerca de Dios, puede pedirme, estoy más cerca de Dios, quizás 5 o 10 centímetros porque mido 1,88, no sé cuánto midas tú, pero fuera de eso, tenemos el mismo acceso para entrar, según la carta a los Hebreos, confiadamente al trono de la gracia, porque el velo que impedía la entrada al lugar santísimo fue rasgado de arriba abajo cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Tú también tienes acceso a la gloria de Dios. Tú también tienes acceso a su presencia, su Espíritu está en ti. Y también te quiere dirigir a ti. El problema es que a veces no escuchamos porque no hablamos. O no estamos ahí en lo secreto. Como Jeremías 23 dice, no escucharon palabra porque no estuvieron en lo secreto. Pero si tú pasas tiempo en su presencia, tú vas a ver cómo la nube sigue guiando tu vida todavía. Ahora, otra cosa que nos enseña esta historia que es bien interesante. Segunda pregunta que quiero hacer. ¿Ellos andaban de día o de noche? De día y de noche. Ahora es bien interesante porque actualmente la gente anda de noche porque hay iluminación en los caminos, los autos, los medios de transporte, pero ubícate que estás hablando hace miles de años atrás donde ellos no tenían energía eléctrica. Todo en la noche estaba oscuro. Oye Jesse, pero las casas tenían velas y antorchas. Mi hermano, están en medio del desierto. ¿Has estado en un bosque de noche? ¿En algún lugar donde no haya ningún tipo de iluminación? Bueno, en tu casa te has tropezado de las escaleras porque bajaste de noche y no prendiste la luz. A ver, ¿cuántos se han roto algún hueso porque bajaron de noche o caminaron de noche y se tropezaron con algo? Levanten la mano para orar por ustedes y que no lo vuelvan a hacer.
nunca más en su vida. Entonces, imagínate caminar en un desierto de noche con piedras, con serpientes, con escorpiones, con nopales, con tantas cosas, cactus, que nopales, que habían ahí. Y los otros pueblos de noche no podían avanzar. De hecho, muchas de las estrategias militares a veces consistían en atacar de noche o al amanecer, de sorpresa. Quizá de noche no se pueda, pero cuando está rayando el alba, pero el pueblo de Israel, me fascina esta declaración por todo lo que implica y lo que representa de forma simbólica nuestras vidas. Era un pueblo diferente. Ellos andaban de día, pero también andaban de noche, porque la presencia de Dios los guiaba de día, pero esa presencia en la noche era una columna de fuego que los seguía guiando. Y no es casualidad que en el Nuevo Testamento, hace poco lo veíamos, la palabra dice que no apaguemos al Espíritu, que es como ese fuego que además de consumir todo en nuestras vidas, nos sigue dando dirección de día y de noche. La gente de noche detiene el campamento. La gente cuando hay adversidad, cuando hay problemas, la gente cuando está sufriendo, cuando está triste, cuando le está pasando mal, muchas veces se detiene. Se hunde en su cuarto en la depresión, se queda en sus tinieblas, deja de avanzar. ¿Cuántas personas no conoces que dejaron botada su familia, botado su negocio, botado el ministerio? Pastores que han abandonado sus iglesias también porque el desánimo vino a sus vidas, les cayó la noche y hasta ahí se quedaron. Ya no están avanzando más, hay una depresión, hay una tristeza, hay una ansiedad. No quiero seguir adelante, pero tú como pueblo de Dios no tienes que pasar por eso. Los hijos de Dios caminamos de día y caminamos de noche. Seguimos avanzando a pesar de las tinieblas, seguimos avanzando a pesar de la oscuridad. A veces no entendemos, ciertas cosas nos duelen, pero hay visión, porque la presencia de Dios brilla más fuerte que las tinieblas que nos están rodeando. Porque su gloria brilla de día y brilla de noche. En sentido figurado estoy hablando que aún en tiempos de adversidad, su espíritu en tu vida te sigue hablando, te sigue fortaleciendo, te sigue dando ánimo y tú sigues adelante. Tú no te caes derrotado al suelo, porque su voz en tu vida, su presencia en tu vida te ilumina, te fortalece, te levanta. Y entonces, como Pablo, puedes decir: en las buenas y en las malas estoy contento. Si hay tiempos de bendición y si hay tiempos de adversidad, si hay tiempos de riqueza, si hay tiempos de pobreza. Pablo dijo en Filipenses 4 del 11 al 13: estoy feliz y todo esto lo puedo porque Cristo me fortalece. El pueblo de Dios no tiene que detenerse de noche. Hay algunos de ustedes que quizá están en esta situación. Es hora de levantar el campamento y seguir avanzando porque Dios está contigo. No tienes que quedarte tirado en el desierto. Estás pasando de noche, pero no estás solo en aquella noche. La columna de fuego va delante de ti. Quizá tú te alejaste de ella y por eso no ves bien. Pero vamos a ver algo más adelante que tiene que ver con esto. Y que te adelanto. Te alejaste, pero puedes volver. Porque la columna se alzaba y si alguien se apartaba, se seguía viendo de lejos. Tú sabes dónde encontrar al Señor. Tú sabes lo que tienes que hacer. Solo es tiempo de dar la media vuelta y regresar nuevamente a su presencia. Y vas a volver a ver. De día y de noche. Hay otra diferencia que esto provoca entre el pueblo de Dios y los demás. Los otros pueblos, quizá con una antorcha, podían ver unos metros más adelante. Pero ¿te imaginas una columna de fuego de esta magnitud? ¿Cómo iluminaba? No iluminaba unos metros, iluminaba todo el campamento y todo lo que venía por delante. De hecho, iluminaba más que cualquier lámpara o farol o reflector que el ser humano pudiera haber instalado en ese lugar. Entonces el pueblo de Dios no solamente veía de día y de noche, sino que a diferencia de los demás, ellos veían el camino mucho más adelante que lo que los otros veían. ¿Qué significa esto? La presencia de Dios en nuestras vidas nos da visión. Mucha gente no tiene visión, no vive, sobrevive. Pregúntale a un adulto promedio: oye, ¿tú qué haces? Pues trabajo, su vida es el trabajo. ¿Y para qué vives? Pues para trabajar. Pero bueno, ¿pero para qué trabajas? Pues para comer. ¿Y para qué comes? Pues para vivir. ¿Y para qué vives? Pues para trabajar. ¿Ah? Entonces hay acción, pero no hay visión. No saben ni dónde están, ni a dónde van, ni qué quieren de su vida. Caen en la frustración que te contaba hace 8 días, ¿verdad? Tantos políticos, artistas, deportistas, famosos, multimillonarios que tienen todo, pero están vacíos
porque creyeron que la vida era tener, 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 y no hubo un propósito, no hubo un sentido, no hubo visión, y simplemente era ir acumulando riquezas, fama, poder, popularidad, y cuando eso no los llena, ya no saben qué hacer. Y así vive la gente sin la presencia de Dios. Puedes ver a corto plazo lo que voy a hacer mañana y cuánto voy a ganar pasado mañana y con quién voy a andar la próxima semana y con quién me voy a casar dentro de 6 meses. Pero cuando tú caminas en la presencia de Dios, Dios ilumina tu vida para que veas mucho, mucho más adelante y tu vida tenga un sentido y un propósito. Si tú estás padeciendo depresión, te falta visión, una razón de vivir. Y si no la tienes, es porque no has estado rodeado de su gloria. Tienes una visión a corto plazo. Sabes lo que quieres para la próxima semana, pero no tienes un plan de vida, no porque no exista, sino porque no lo conoces. Porque no está esa columna de fuego en tu vida iluminándote todo el camino que viene por delante. Si vieras ese camino y te dieras cuenta lo magnífico que es, entonces sonreirías, levantarías el campamento y seguirías caminando en vez de estar estancado en la tristeza. Eso le pasó a Elías. Elías, a pesar de ser un gran profeta de Dios, hace poco veíamos que se hunde en la depresión, le dice Dios, quítame la vida, no soy yo mejor que mis padres. Viene el ángel de Jehová, levántate y come, se levanta, come y se vuelve a dormir. Así cristianos se levantan, comen, vienen a la iglesia, pero siguen en el mismo estado porque les falta lo que después le mostró el ángel de Jehová a Elías. Viene una segunda visita donde le dice, levántate y come porque largo camino te resta. La primera vez le dijo come, pero la segunda junto con la comida le dio visión. Hay cristianos que tienen la palabra pero no tienen visión, porque la visión viene en la presencia de Dios. La visión la encontró Elías cuando Dios lo visitó nuevamente. Acuérdate que él solía ser un hombre que decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y había visión, sabía qué hacer. Sabía que vendían 3 años y medio de falta de lluvia sobre la tierra. Sabía que volvería a llover. Pero cuando él se aparta de la presencia, como lo vimos en el mensaje de Leña Nueva, pierde la visión y piensa que hasta ahí llegó, hasta que la presencia de Dios manifestada en el ángel de Jehová otra vez le dice, levántate y come. Y así estamos tú y yo a veces, ya me levanté, viene el domingo, comí la palabra, tienes la palabra, eres una lámpara, pero recuerda que la lámpara necesita aceite. Recuerda la parábola de las 10 vírgenes, todas tenían la lámpara, pero solamente 5 tenían aceite. O sea, hay cristianos que vienen a la palabra y está bien, pero está incompleta, sin aceite. El diablo conoce la palabra, pero necesitas meterte a la presencia de Dios. El aceite que es símbolo de su Espíritu Santo, que en esa intimidad Él te empieza a dirigir. Él te empieza a iluminar la palabra para que la palabra tenga sentido, si no, la sigues leyendo sin entendimiento. Por eso hay mucha gente que lee y no entiende y se le hace locura, porque no hay esa iluminación de parte de Dios, porque la lámpara sin aceite no va a prender. Entonces le dice la segunda vez, levántate y come, porque largo camino te resta. Y es lo que necesitan escuchar muchos. No es solo, es que ya vine, leí, pero sigo igual. Porque tienes que meterte con Dios para que Él te ilumine, para que comprenda las promesas y verdades de su palabra y te des cuenta que es una mentira que tu vida hasta aquí llegó, que aún hay mucho por delante en todas las áreas de tu vida. Y que entonces esa columna de fuego pueda alumbrar todo el gran camino que viene por delante. Fue lo que vimos en el mensaje de inminente, donde aprendimos que el justo por la fe vivirá y que nosotros no vivimos según lo que nos dijo en su palabra que nuestros ojos van a ver. Entonces, mientras otros tienen su antorchita y ven a su hijo a corto plazo drogándose y planeando irse de la casa la próxima semana, y haciendo un montón de tonterías, la columna de fuego alumbra lo que viene por delante. Su palabra viene y te dice, cree en Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Entonces tú te levantas de esas tinieblas, de esa depresión y dices, voy a avanzar. Porque yo no veo a este chamaco rebelde hoy, sino lo que Dios dice que será de él mañana. Porque yo no veo con mi antorchita, porque yo veo con la luz del Espíritu Santo de Dios y de la revelación de su palabra, que me acaban de decir que si yo creo, tarde o temprano, este chamaco rebelde va a ser tocado por el Espíritu Santo, va a doblar su rodilla y va a reconocer que Jesús es el Señor. Tú no ves a corto plazo. Tú no ves la crisis de la próxima semana. Tú ves a Jehová Jireh, que ha proveído a su pueblo en toda la historia. Aquel que no soltó a 2 millones de personas 40 años en el desierto. Entonces dices, ¿qué me he de preocupar de lo que venga los próximos meses en mi vida? Tú no ves el diagnóstico médico de lo que dice que va a pasar los siguientes 6 meses. Tú ves que Jehová Rafa
solamente con dar una orden puede hacer pedazos ese diagnóstico y tú ser declarado sano en el nombre de Jesús. El Hijo de Dios sigue avanzando mientras otros se detienen, pero el Hijo de Dios sabe a dónde va mientras otros no tienen idea, porque su columna de fuego ilumina todo el camino. Ahora, suena muy bonito esto. Voy a caminar de día y de noche. Y yo podría darle un toque medio panchero, motivacional y seguir avanzando y omitir esto. Y si omito esto, de nada sirve lo anterior. Entonces podría decir, ¿y cuántos creen que a pesar de las tinieblas seguiremos avanzando en el nombre de Jesús? ¡Aleluya! ¿Y cuántos dirán, qué dirían ustedes? Pero hay una realidad. Solamente guiaba de día y de noche la columna de nube y de fuego a quien estaba en el campamento. Si tú te alejabas del campamento y emprendías tu propio camino, entonces perdías la visión y la dirección. Él puede guiarnos de día y de noche y alumbrarnos de día y de noche. La pregunta es si tú estás dispuesto a buscarlo de día y de noche. Y no hablo solamente de en nuestro tiempo cronológico, en la mañana y en la noche, sino estar en su presencia en las buenas y estar en su presencia en las malas. Porque mucha gente busca a Dios cuando todo es bonito. Oh, sí, empleo, novia y matrimonio hermoso, hijos. Y llegó la liguilla y América se vengó del Toluca. Estoy profetizando en el nombre de Jesús, ¿no? Y qué bonito es cuando todo sale como tú esperabas. Pero cuando las cosas no salen como esperabas, ¿estás dispuesto a seguir en el campamento? Porque hubo parte del pueblo de Israel que dijo, ¿y si empacamos y regresamos a Egipto donde nos sentábamos a las ollas de la carne? Hubo gente que no le gustó el desierto y empezó en regresar. Ya no quiero seguir la columna de fuego. Ya no quiero que me guíe la columna de nube. Volvámonos a Egipto. Y es lo que le pasa a muchos cristianos. Y para eso busqué a Dios. Mejor me regreso al mundo. Antes no me pasaba esto. Porque en vez de ver que el enemigo está espantadísimo de lo que Dios va a hacer en tu vida, y por eso quiere detenerte y que no sigas avanzando, porque sabe que la toma de Canaán es inminente. Te quiere engañar para que tú solito regreses y renuncies a ese plan glorioso que Dios tiene para tu vida. Y puedes volver a Egipto, pero Egipto no te va a llenar. En Egipto es una simulación donde solamente existe la esclavitud. Y Satanás te quiere comprar para que vuelvas a ser un esclavo otra vez. Para que tú no vivas la vida gloriosa que Dios tiene para ti. Y tomes Canaán, que representa las promesas de Dios para nosotros. Éxodo capítulo 40. Regresamos al libro de Éxodo. Y quiero que veamos esto y meditemos. Éxodo 40, versículo 36. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Cuando la nube se detenía, ellos se detenían y no levantaban el campamento hasta que la nube se movía y marcaba el camino. Ahora, si alguien con la nube detenida, he hecho esta pregunta anteriormente, pero ahora quiero que la veamos dentro del pasaje que nos habla de esta historia. Si alguien con la nube detenida, hoy domingo, sabe, supongamos que un ángel se le apareció y le dijo, pasado mañana, martes, la nube va a empezar a avanzar hacia tu derecha, en esa dirección. Entonces tú dices, ok, ya sé el camino que va a seguir la nube pasado mañana. Como ya estoy cansado de estar aquí acampando y tengo ganas de caminar, porque tiene mucho que no camino, me voy a adelantar y en la semana por ahí los espero. Y empieza a caminar el camino que va a trazar la nube dentro de un par de días. Te quiero hacer dos preguntas. La primera es, ¿esa persona estaría caminando en el camino de Dios? Ah, ¿no? ¿No es el camino que va a seguir la nube? Claro que es el camino de Dios. La pregunta interesante es la segunda. ¿Estaría caminando en el tiempo de Dios? Digan conmigo, oh. Hay cosas que a veces hacemos que están dentro de su camino, pero no dentro de su tiempo. Y ahí tampoco hay bendición.
Si alguien se apartaba, resulta que la nube no solamente marcaba el camino, sino que daba sombra en el día del calor tan intenso del desierto que podía matarlos. Y en la noche, la columna de fuego, tú sabes que en el desierto el clima es extremo, les brindaba, en el día les daba sombra del calor intenso, en la noche les daba calor de la fría e intensa noche que había en el desierto. Dentro de la nube además había maná, había provisión. La nube daba provisión, la nube daba protección. Si tú estás dentro de su campamento, siempre habrá provisión, siempre habrá protección. Aún en los tiempos difíciles, como ya vimos, Él no te va a dejar, Él te va a sostener. Esa es la promesa que hace en su palabra. Si buscas su reino primeramente, todo lo que necesitas será añadido. David dijo: joven fui y envejecido, nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Pero si alguien erróneamente cayera en este engaño de decir, como ese es el camino que va a seguir la nube, yo voy a comenzar a avanzar, se encontraría con que un par de días más adelante no hay provisión y no hay protección, porque no solamente se trataba de seguir el camino, sino de estar dentro del tiempo que marca esa nube en ese camino. Hay cosas que a veces hacemos que eran la voluntad de Dios, pero que hicimos fuera del tiempo de Dios. Para todos los solteros, ungidos y urgidos, ¿cuántos de estos nos acompañan en esta mañana? Algún día llegará tu ayuda idónea, o llegará el siervo, querida hermana del Señor. Pero si tú te adelantas en tu desesperación al tiempo, puede que no veas su favor y te preguntarás por qué, si hice su voluntad, seguí su camino, pero fue su camino fuera de su tiempo. Entonces en oración tenemos que preguntarle no solo qué quiere, Señor, que yo haga, no solo es el qué, es el cómo, es el cuándo, es el dónde. Son tantas preguntas tan explícitas que la nube nos irá marcando. No, muchos, ¿qué es lo que hacen? Vienen a la palabra, dicen: esta es la voluntad de Dios, sin tu llamado a servir al Señor. Entonces algunos llegan a dividir iglesias, algunos llevan a emprender su propia aventura sin ninguna cobertura, ni dirección, ni consejo. Y tienes a ministerios de personas que Dios quería usar, pero que no era el tiempo, como los discípulos, que Jesús los preparó 3 años y medio, y si uno de ellos hubiera dicho: no, ya estoy listo, hubiera echado a perder lo que Dios tenía para ellos. Hay tanta gente que ha afectado el plan que Dios tenía para sus vidas, engañándose pensando es que si era su voluntad, pero no era el tiempo todavía. La única certeza, la única forma en la que tendré la certeza de cuál es la forma, qué es lo que tengo que hacer y cuándo es el tiempo, es muy sencillo. Tienen cara de preocupados: ¿y ahora cómo le hago para responder tantas preguntas? Es muy sencillo: mantente en el campamento. Tú no tienes que afligirte por eso, Dios te lo va a mostrar. Ellos no tienen que preguntarse: ¿y cuándo? Muy sencillo: la nube se comenzó a mover, ya llegó la hora. Está yendo por allá, pues hay que ir para allá. No había ningún grado de complejidad, era muy sencillo: mantengo en el campamento hay provisión, hay protección y hay dirección. El qué, el cómo y el cuándo, la nube lo va a marcar. Es decir, échale la bolita a Dios. El problema es que queremos tener todo bajo control, y más las hermanas. ¿O no es así? ¿Sí o no, varones? Ya, no responden porque están amenazados y les da miedo, ¿verdad? No, tiene una explicación, porque el hombre en sus conexiones cerebrales se puede de repente aislar y evadir ciertas cosas, y las mujeres que tienen todo aquí como conectado y revuelto necesitan tener por eso como la certeza de todas las cosas. Hoy no es tema de matrimonios, pero de aquí sacamos conclusiones interesantes para ambos casos, ¿verdad? Porque cada uno tiene sus pros y sus contras. La desventaja en los hombres es que de repente somos medio inútiles para hacer 2 o 3 cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, volviendo al punto, queremos tener todo bajo control. No, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Que el Señor me dé los detalles. Ya quieres saber cuándo se va a mover la nube. Espérate en su presencia y Él te lo va a marcar. No, y quiero que Dios me diga cuándo va a llegar la idónea, y cuándo voy a empezar, y cuándo voy a hacer. Mantente en su presencia. Búscalo. No estoy diciendo no trabajes, humanamente hablando, haz todo lo que tienes que hacer, pero que eso no te arranque del campamento. Mantente en su presencia, y la nube
se va a mover, Dios te va a indicar el qué, el cómo y el cuándo y el dónde de forma tan clara que no habrá lugar a dudas, que estarás seguro que verás su mano, su provisión y su protección, porque la nube se movió y es el camino y el tiempo de la nube. ¿Cuándo fue la última vez que detuviste tu campamento frente a la nube? Que en vez de andar marchando, dijiste: Señor, voy a buscar tu presencia, voy a buscar tu dirección, voy a buscarte en oración hasta tener tu dirección, hasta que tú me hables. Nota que hay cosas bien interesantes aquí. A veces la nube se movía y había que avanzar, pero a veces la nube se paraba y había que detenerse. En este mundo de tanto activismo, la gente siempre se quiere estar moviendo. Y como te lo dije al principio, de repente hacemos cosas que Dios nunca nos mandó a hacer. Y van a llegar muchos al cielo. Mira, Señor, todo lo que hice en el ministerio. Felicidades, no tienes que hacer todo lo que hiciste, tienes que hacer lo que yo te mandé que hicieras. El éxito no es hacer por hacer, es hacer lo que Dios te mandó a hacer. Entonces tengamos cuidado porque a veces caemos en estos errores. Yo lo viví al principio de mi ministerio, sinceramente equivocado. Pensé que un buen pastor tenía que estar en todas partes y hacer todas las cosas y decir que sí a todo. Hasta que un día mi pastor me exhortó. Estábamos en una comida de pastores, me despido porque voy a una boda. Yo dije: el buen pastor va a todas las bodas, dice que sí. Oye, ya me voy. ¿A dónde vas? A una boda. ¿Y quién se va a casar? Pues unos hermanos. ¿Y quiénes son? No, pues nada más los conocí cuando fueron a pedirme que los casara. ¿Y no se disipulan? No. ¿Y se congregan? Pues a veces. ¿Y salí regañado? Dije: me va a felicitar por ser tan chambeador, ¿verdad? Y salí exhortado. Y me dijo: ten cuidado. Y varias veces me llegó a decir: oye, que este proyecto y que esta idea, ten cuidado. Cuida tu relación con Dios, cuida tu tiempo con tu familia. A veces el enemigo nos quiere saturar de tanto activismo para que de repente estemos fuera del campamento, corriendo por todos lados menos a donde va la nube. Y por eso hay tanto ministro caído, tanto pastor de diferentes denominaciones. Y no te hablo de un pastor con 3 años en Cristo, no, pastores de décadas, de ministerios reconocidos, sanos en la palabra, respetables, de iglesias de miles de personas, que de repente caen porque empezaron en este activismo de decir sí a todo, y a todos los congresos y a todos los seminarios y todos los discipulados, y por aquí, por allá y por allá. Descuidaron su relación con Dios, descuidaron su familia, descuidaron su intimidad matrimonial. Pum, el enemigo los tienta y caen. Como bolos de boliche están cayendo pastores por todas partes. Algunos ya levantados y restaurados comparten y dicen: es que me quemé. O sea, se quemaron ministerialmente, lo que en inglés es el término de burnout, creo que se le conoce, ¿no? Ten cuidado de andar aquí, allá, y olvidarte que a veces tienes que detener el campamento y simplemente contemplar la nube. Necesitas espacios en tu vida para caminar, pero necesitas espacios en tu vida para detenerte en la presencia de Dios, o terminarás quemado. Termino con esto, si me apoyan con el teclado, guitarra, lo que vayan a tocar, la batería, las matracas, lo que quieran. Éxodo capítulo 13, versículo 22. Dice: nunca se apartó la nube de delante del pueblo. Nunca se apartó de delante del pueblo, la columna de nube de día, ni de noche, la columna de fuego. ¿Cuándo se apartó la nube? Israel podía apartarse, y ya expliqué lo que pasaba si alguien se apartaba, pero la nube nunca se apartó. Hay cristianos que me han dicho: Jesse, siento que Dios me abandonó, que se alejó de mí. No, tú te alejaste de Él. Él nunca se apartará de ti. Aún intentando alejarte de Él, David decía: ¿a dónde huiré de tu espíritu, Señor? ¿Dónde me esconderé de ti? Que volare a lo más alto del alba, bajar a lo más profundo de la tierra. Y sigue dando otros ejemplos y concluye, dice: no me puedo esconder de ti. Yo no sé cuántos
se sienten identificados y dicen: es verdad, me he apartado del campamento. Y te encuentras en tus fuerzas cansado por el calor del desierto, porque estás enfrentando tus pruebas sin Dios, porque ya no ves el maná, porque estás en tus fuerzas trabajando mucho pero obteniendo poco, porque estás peleando en tu poder y no en el poder del Espíritu. Aún ministerialmente sé que le hablo a personas a través de internet que nos siguen, porque sé que escuchan la palabra, maestros, a veces pastores, que has tenido una buena intención pero ves poco fruto, porque estás haciendo mucho pero en tus propias fuerzas. Y Dios te dice: vuelve. Es muy sencillo, la nube se ve a lo lejos. Si alguien quería volver, tenía que alzar los ojos y regresar. Y pregunto yo: ¿por qué seguir viviendo así? ¿Quién en su sano juicio de repente está consciente? Aquí no hay provisión, aquí no hay protección, aquí no hay dirección, estoy perdido. Lo que yo haría es tomar las maletas, o es más, deshacerme de lo que me tenga que deshacer para regresar corriendo a su campamento, para reconocer que no hay lugar mejor que aquel que es alumbrado por la Shekinah, por la gloria divina. Y es el llamado que Dios te está haciendo. Te apartaste y has visto consecuencias, y no es porque Dios te aborrezca. No es que Dios dijo: órale, para que se te quite, ahí te van unos escorpiones, aleluya. No, simplemente a veces permite que enfrentemos la vida en nuestras fuerzas sin Él. Cuando alguien dice: no te quiero, ok, está bien, voy a doblar las manos para que te des cuenta lo poco que puedes avanzar sin mí. No es de que Dios te mandó el castigo para manipularte y regresar, sino que simplemente permitió que experimentara lo que es la vida sin Él, para que te des cuenta cuánto le necesitas. Y en esta mañana tomes tus maletas y regreses de vuelta al campamento. La nube nunca se apartó. Dios nunca se va a apartar. No lo has decepcionado, porque Él, antes de crearte, sabía todo lo que tú ibas a hacer. No hay manera de decepcionar a quien lo sabe todo. Y aún así he estado contigo, y aún así murió por ti y por mí, y aún así su misericordia, Lamentaciones 3:23, se renueva cada mañana. Y tú tienes la opción de seguir endurecido en tu corazón y seguir marchando donde te da la gana, o decir: Señor, voy a volver a casa, voy a volver otra vez al campamento. Necesito de tu gloria, necesito de tu presencia. ¿Por qué seguir caminando a ciegas? ¿Por qué seguir estancado en los tiempos de oscuridad? ¿Por qué seguir experimentando, averiguando, echando suerte, saber que sí, que no, cuando puedes simplemente descansar en la presencia de papá y seguir la nube y ver en el camino su provisión y ver en el camino su protección? Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Y hay un canto que Iván tradujo, porque creo que nadie lo ha sacado en español, y no lo conoces porque nunca lo hemos cantado, pero apréndetelo porque pronto lo cantaremos. Así que me gustaría que primero lo escucharas y después juntos cantar ese coro delante del Señor y dile: Dios, quiero volver al campamento, perdóname porque me he apartado de ti. Límpiame con tu sangre, Señor, y hoy quiero regresar otra vez. Necesito tu presencia. Dile: Señor, es verdad, he sido un religioso que viene el domingo a la iglesia y escucha la voz del pastor, pero no te he escuchado a ti. Soy guiado por la voz del hombre, pero no soy guiado por tu Espíritu Santo, y no hay necesidad de seguir viviendo en esta incertidumbre. No hay necesidad de seguir perdido en medio del desierto, Señor, agotado por el calor. No hay necesidad de seguir deprimido en los tiempos de oscuridad. Yo quiero avanzar de día y de noche. Yo quiero sonreír de día y de noche. Yo quiero ver de día y de noche. Yo quiero ver más adelante el camino. Ya no quiero una antorchita en mi mano que solamente me enseñe dónde voy pisando, sino quiero tu luz, tu fuego, Señor, encendido en mi vida, iluminando todo lo que he de caminar. Levanta tus manos en señal de rendición y dile: aquí está mi vida, hoy quiero volver a ti. Reconozco que necesito tu presencia
y que he sido un religioso que ha vivido lejos de ella, Señor, que entendía las cosas como tengo que buscar a Dios. Y hoy me doy cuenta que es un necesito desesperadamente más de ti. Estoy tan perdido sin ti, puedo hacer tan poco sin ti. Dile, Señor, yo quiero otra vez volver al campamento y que tu gloria llene el campamento, que tu presencia inunde mi vida. ¿Por qué andar en incertidumbre si tenemos tu Espíritu Santo para dirigirnos? Dile, perdóname, Espíritu Santo de Dios, porque apagué ese fuego y dejaste de iluminarme, no en el sentido que tú ya no lo hacías, sino que yo no veía. Pero dile, vuelve a encender esa llama y guíame, acompáñame en el camino, dame dirección. Quiero hacer tu voluntad, renuncio a mi agenda, hacer mis cosas en mi tiempo, a mi manera. Haré tus cosas en tu tiempo y a tu manera. Será esa nube, la reina de las nubes, la que tú elegiste para manifestar tu presencia, la que me envuelva. Dile, Señor, envuélveme en tu gloria, cautívame, transfórmame. No quiero salir igual de tu presencia. Si estás luchando con algo, dile, ayúdame, y lo vas a experimentar. Cuando el Espíritu Santo de Dios toque tu vida en su presencia, cadenas van a ser rotas. Dios, yo oro para que así sea hecho. Rompe las cadenas que mis hermanos y hermanas no han podido en sus fuerzas romper. Líbralos de todo yugo, reprende toda obra de las tinieblas, échala fuera en el nombre de Jesús, Señor. Que vicios, pecados, adicciones y espíritus de inmoralidad, de depresión, de malos pensamientos, de mentiras, de adicciones sean echados fuera en el nombre de Jesús. Que tu gloria nos inunde tanto que no haya cabida para nada que no viene de ti. Rompe sus cadenas. Clama ahí en tu lugar si hay algo que tú necesitas y dile, Señor, transfórmame dentro de tu gloria. Que esa nube de tormento, de trueno, arrase con todo aquello que estorbe en mi vida. Que termine con todo aquello que está mal y que me cautive tanto, Señor, que yo definitivamente no quiera salir de allí. Hazme adicto a tu presencia. Inúndanos de tu gloria, Señor. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.